Bueno chicos, ahora vamos a ver el segundo problema sobre onda mecánica. Este problema es bastante sencillo, ¿sí? Más que nada lo hago como para que ustedes identifiquen los elementos que caracterizan a la función de onda. Después, cuando se acerque la fecha del parcial, vamos a comenzar a resolver justamente ejercicios de parciales de años anteriores. El problema dice lo siguiente: una onda armónica plana puede modelarse matemáticamente mediante la función. Y aquí está, ¿se acuerdan la letra griega que aparecía en la teoría? Esta letra se llama psi. Es psi de x de t igual a una amplitud que es psi sub m por coseno de k por x menos omega t más phi. O lo que es equivalente, la expresión que está abajo. Es una tarea interesante, se la dejo a ustedes para que hagan las sustituciones. ¿Sí? Escriban el k, que es el número de onda, como lo que es 2pi sobre lambda. Apliquen las propiedades distributivas, empiecen a trabajar y van a ver que llegan exactamente a esta expresión que está abajo, o sea que son totalmente equivalentes. Una palabra clave me dice en unidades de sistema internacional. Al decirme en unidades del sistema internacional, ¿sí? Que aparece acá, en unidades del sistema internacional, me está diciendo que todas las magnitudes que aparecen acá están expresadas en metro, en segundo, ¿sí? Y bueno, los ángulos, como ya saben, siempre que trabajamos en onda, en radianes. Así que las calculadoras, por favor, en radianes en estos casos. El número de onda yo le decía que era K igual a 2pi sobre lambda. ¿Sí? Bueno, si hacen esa sustitución en esta ecuación de arriba y empiezan a hacer distributiva, van a ver que van a llegar a esto. Fíjense que acá ya aparece el 2pi por x sobre lambda, que sale como factor común. Recuerden también que la frecuencia angular omega se puede escribir como 2pi sobre t grande, ¿sí? O sea, de esta forma. Eso es omega. Entonces, si hacen las sustituciones, van a ver que llegan perfectamente a esta expresión que está aquí abajo. Aquí aparece el periodo t grande, ¿sí? Es muy sencillo, simplemente para que vean que es equivalente. Bueno, como les decía, era un problema muy sencillo que es simplemente para identificar todos los elementos que constituyen la función de onda. Recuerden que psi de x de t denota el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio de las partículas en medio por donde se propaga la onda. Esta es la amplitud, que es el máximo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. K es el número de onda, omega la frecuencia con la que oscilan las partículas del medio y T es el tiempo. Entonces, empecemos. El apartado A me pide: identifiquen las ecuaciones dadas el significado de los símbolos usados. ¿Cuáles representan variables y cuáles representan constantes? Bueno, vamos acá a la resolución. Esta es la ecuación que vamos a considerar, ¿sí? En esta ecuación tenemos variables son la función psi de x de t, es una variable dependiente. X y t son las variables independientes. Constante son la amplitud, ¿sí? Que es psi sub m, el número de onda, la frecuencia angular y el ángulo de fase phi. ¿Qué representa cada una? Bueno, como ya dijimos, psi de x de t me da el desplazamiento de cualquier partícula ubicada en la coordenada x en cualquier instante de tiempo t, ¿sí? Del medio por el cual se propaga la onda. O sea, esto era el desplazamiento como una función de la coordenada x de la partícula y como una función del tiempo t, y era justamente, como les digo, el desplazamiento que experimentan esas partículas respecto a la posición de equilibrio conforme la onda se va propagando. Recuerden de nuestros dibujos que cuando una onda se propagaba, como se ve acá, el patrón de cresta y valle que se mueve hacia la derecha, las partículas del medio eran obligadas a oscilar en torno a una posición de equilibrio como se ve acá. Bueno, la letra griega psi representa justamente el desplazamiento que tiene esta partícula respecto de su posición de equilibrio como una función del tiempo y como una función de la coordenada x en la cual se ubica esta partícula. Recuerden que se fija un sistema de eje horizontal, ¿sí? Con el eje x horizontal para referenciar la posición de la partícula en términos de esa coordenada x. Bueno, como ya les dije, x representa la coordenada de la partícula a la cual estamos estudiando el movimiento conforme se propaga la onda mecánica, y t es el instante tiempo en el cual estudiamos ese movimiento. K es el número de onda, omega la frecuencia angular con la que oscilan las partículas del medio conforme se propaga la onda, como se ve acá. ¿Sí? Omega la frecuencia de oscilación de las partículas, y phi es el ángulo de fase inicial que depende del observador, tal y como sabíamos.
Ahora bien, ese es el apartado A. Para la segunda ecuación se lo dejo a ustedes, aunque lo único que tienen que agregar es que lambda es la longitud de onda, es decir, la mínima separación entre dos partículas en el medio que oscilan en fase. Está explicado eso en la teoría, así que lo invito a que lo vean el video donde les explico, porque hay un dibujito muy claro. Pero que oscilen en fase las partículas quiere decir que se mueven o oscilan en forma coordinada, sincronizada, van parejitas, van ejecutando el mismo movimiento. Van totalmente sincronizadas. Bueno, la longitud de onda es la separación que hay entre dos partículas de ese tipo adyacente. Es decir, es la mínima separación que hay entre dos partículas que oscilan en forma coordinada o sincronizada. Y T grande, como ya dijimos, es el periodo, que es el tiempo que tarda la partícula en completar una oscilación completa. Insisto, por favor, lo de longitud de onda está bien explicado en la teoría con un dibujito, así que véanlo al video. El apartado B me pregunta, ¿en qué dirección se propaga esta onda? Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Bastaba con observar aquí el signo en nuestro argumento de la función coseno para saber si la onda se propagaba en la dirección x positiva o negativa. Si aparecía el signo menos, como aparece acá, se propaga en la dirección de los x positivos. Si hubiese aparecido el signo más, se propagaba la onda en la dirección de los ejes x negativo. ¿Sí? Entonces, como tenemos el signo menos acá, que lo estoy marcando con el cursor, nuestra onda se propaga en la dirección del eje x positivo. Y con eso queda resuelto el apartado B. Luego me dice, suponiendo que las funciones dadas describen ondas longitudinales, recuerden que las ondas longitudinales, chicos, son ondas en las cuales las partículas del medio oscilan paralelamente a la dirección de propagación. Por ejemplo, aquí hay una onda longitudinal, miren, que se está propagando. ¿Ven? Las partículas del medio, que vienen a ser representadas por las líneas, oscilan longitudinalmente, o sea, en el sentido que lo estoy indicando con el cursor, que es la misma dirección, fíjense, en la que se está moviendo la perturbación que se me acerca. ¿Ven? Ahí viene de nuevo la perturbación, se propaga hacia la derecha. Y las partículas del medio son obligadas a oscilar en la misma dirección que la de propagación. De manera tal que eso es un ejemplo de onda longitudinal. Otro ejemplo de onda longitudinal, muy práctico que podrían utilizar, chicos, consiste en estudiar, como yo les decía el otro día, los resortes. ¿Sí? Los resortes, cuando ustedes lo someten a una deformación de ese tipo, miren, la gráfica de acá abajo, van a ver que las espiras tienden a apretarse en algunas regiones y en otras a separarse. Entonces se va a observar un patrón, ¿sí?, de acercamiento y alejamiento entre las espiras y por lo tanto una perturbación que se propaga longitudinalmente a lo largo del resorte. Las espiras del resorte, por si alguien no lo sabe, son los rulitos, son las vueltas, ¿sí? Son los circulitos que lo constituyen el resorte. Entonces, van a observar un movimiento de este tipo, como el que estoy marcando con el cursor, en donde se ve la onda longitudinal que se propaga a lo largo del resorte, y conforme se propaga, las espiras del resorte son obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio, y esa oscilación ocurre paralelamente a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Esto sería una onda longitudinal. Bien, volviendo entonces a nuestros problemas. Me dice, el apartado C, describir el movimiento de cada partícula del medio en el que se propaga la onda. Bueno, el movimiento, chicos, es que es el apartado C. Ya saben que como la onda es armónica, el movimiento de las partículas, en este caso de las espiritas, por ejemplo, del resorte, van a ser armónicos simples, ¿sí? Nosotros tenemos ondas longitudinales en un sólido. Perfecto. Las ondas son longitudinales en un sólido. Lo que yo voy a hacer es probar matemáticamente que ejecutan movimiento armónico simple. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, me voy a fijar en alguna partícula ubicada en alguna coordenada x igual a x sub 1. O sea que x sub 1 es un valor fijo cualquiera. ¿Sí? Y evalúo la expresión que describe la onda en esa coordenada x sub 1. ¿Sí? Y me queda psi de x1 de t. Como x1 ya está fijada, o sea, la mantengo fija por un cierto valor, esto se me reduce a una función de una única variable independiente t, porque a x1 ya lo mantengo fijo. Y entonces me queda la expresión, reemplazando en la ecuación, miren, acá está arriba, me queda la amplitud por el coseno de, paréntesis, k por x1, porque dice x igual a x1, que es un valor fijo cualquiera, podría ser 1, 2, 3, 0, 5, ¿sí? Es una coordenada de alguna partícula del medio que está oscilando conforme se propaga la onda. Menos omega t más phi, bien.
Ya está la sustitución completa hecha. Ahora fíjense, como x1 es fijo, entonces k por x1 también es fijo, o sea, es una constante. Y entonces todo esto que aparece acá, indicado en verde, constituye una única constante que la voy a llamar alfa. ¿Sí? Entonces llegamos a la expresión siguiente. La amplitud por el coseno de menos omega t más alfa. Esta expresión que está acá es totalmente análoga a la expresión de un movimiento armónico simple, donde nosotros en un movimiento armónico simple a esto lo llamamos la amplitud A. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el sistema masa-resorte? ¿Sí? Y esto vendría a ser el ángulo de fase inicial. Entonces, chicos, matemáticamente vemos que si yo evalúo la función de onda o la ecuación de onda en alguna coordenada x cualquiera para estudiar el movimiento de la partícula ubicada en esa coordenada x, que en este caso es la coordenada x sub 1, entonces esta ecuación me está diciendo que el desplazamiento que experimenta esa partícula como una función del tiempo es justamente el mismo desplazamiento que experimentaría, por ejemplo, una partícula que esté ejecutando un movimiento armónico simple, ¿sí? Donde esta es la amplitud y este es el ángulo de fase phi y omega la frecuencia. Entonces, matemáticamente probado que las partículas del medio están oscilando con movimiento armónico simple de frecuencia angular omega y amplitud psi sub m conforme se propaga la onda armónica por dicho medio. Es algo que ya teníamos recontra sabido que en el caso de una onda transversal, ¿sí?, quedaba totalmente representado por esta animación. Esta es una onda transversal. El enunciado me dicen que nuestro problema data o trata de una onda longitudinal, pero la idea es esencialmente la misma. En la onda longitudinal, como ya les dije, son las espiritas, por ejemplo, del resorte o las partículas en general de un medio cualquiera, las que van a oscilar con movimiento armónico simple, pero esta vez, por ejemplo, en el caso del resorte, a lo largo o paralelamente al resorte, de manera tal que la dirección de oscilación de esas partículas, como la estoy marcando con el cursor, es paralela a la dirección de propagación de la onda que viene en esta forma, como le estoy indicando con el cursor. Entonces, probamos matemáticamente que las partículas del medio, de acuerdo a esta ecuación, están ejecutando un movimiento armónico simple con frecuencia angular omega, que es la frecuencia de la onda, con un ángulo de fase alfa y con una amplitud psi sub m, que es la amplitud de la onda. Esa es la forma matemática de hacerlo. Y por cierto, es una propiedad que siempre se cumple, ¿sí? Cuando se propaga una onda armónica, es decir, una onda que tiene una ecuación de esta forma, ya sea con coseno o seno, pero que tenga esta forma, siempre, siempre, sin excepción, las partículas del medio están ejecutando movimiento armónico simple. De allí que la onda se llame una onda armónica, ¿sí?, y quede caracterizada por la función seno o coseno. El apartado D era muy sencillo, me pedía simplemente que indique las unidades de cada uno de los elementos que aparecen en la función de onda. Bueno, ya saben que la amplitud en este caso va en metro, ¿sí? La amplitud es acá abajo. El desplazamiento que experimentan las partículas ubicadas en la coordenada x como una función del tiempo también va en metro. La frecuencia angular es radianes sobre segundo o 1 sobre segundo, ¿sí? Esto también lo suelen escribir, chicos, de esta forma. La longitud de onda en metro y el número de onda en metro a la menos 1 o 1 sobre metro. Algo que no resolví ahí de forma escrita, pero sí lo voy a indicar de nuevo, aunque ya lo indiqué muchas veces, me pregunta el apartado H. ¿De qué características del medio depende la velocidad de propagación de la onda? Bueno, la velocidad de propagación de la onda ya dijimos, depende de las propiedades físicas, como el módulo de Young, el módulo de corte, la densidad volumétrica o la densidad lineal en una cuerda, o la tensión a la que está la cuerda, ¿sí? O por ejemplo, para una onda de sonido, depende del módulo de compresibilidad cúbica, que era el B, ¿sí?, que habíamos visto al inicio de Física 2, en la parte de deformaciones, ¿sí? Y obviamente, como decía, de la densidad volumétrica del medio material. O sea, en general depende de las propiedades físicas. El apartado E, F y G se los dejo para ustedes porque hay que hacer simplemente gráficos, ¿sí? Para que ustedes vean los grafiquitos, cómo le quedan y más o menos estén un poquito más cancheros. Si bien es cierto que ahora lo vienen en forma virtual, no le van a pedir ese tipo de cosas. De hecho, igual tampoco los pedían en los exámenes escritos. Pero está bueno que lo vean porque los gráficos suelen ser clarificadores. Lo que muchas veces ustedes no ven analíticamente, el gráfico les termina de ayudar a comprender. Bueno, chicos, con eso quedó explicado totalmente este problema. Por favor, cualquier duda que tengan me avisan. Yo sé que esta parte, que era de darse cuenta de que
el movimiento es armónico simple, les cuesta un poco verlo desde el punto de vista analítico y por lo tanto los invito a que me escriban al WhatsApp para que solventemos las dudas que van a tener sobre esto seguramente. Bueno chicos, eso es todo. Cualquier duda, como les dije, me escriben.